¿Fue este papa un hereje? La Iglesia Católica enseña que el papa, por la asistencia de Dios, es infalible cuando enseña con la intención de definir algo de modo definitivo y universal para toda la Iglesia, un asunto de fe o moral. Es decir, cuando se cumplen esas condiciones, el católico puede estar seguro de que Dios no ha permitido que el Papa defina un error. Antes se lo cargaría con un ataque al corazón o cosas por el estilo, pero que se quede tranquilo. Bien, pues en las discusiones sobre el tema de la infalibilidad papal se suele traer a colación el caso del Papa Honorio, que gobernó entre los años 625 y 638, que fue condenado por hereje por el Sexto Concilio Ecuménico, el tercer concilio de Constantinopla. Pero, ¿qué pasó? Veamos el contexto. En el siglo VII estalla una controversia cristológica en la Iglesia. Cristo tenía una o dos voluntades. Y aunque esto pueda parecer una tontería, desde el punto de vista teológico en realidad es algo muy gordo. Pues si Cristo solo tenía una voluntad, esta tenía que ser o humana o divina, una de las dos. Si era divina, entonces Cristo carecía de una voluntad humana y por tanto no era plenamente humano, lo cual iba en contra de la fe de la Iglesia. Él es verdadero hombre. Si en cambio Cristo solamente tenía una voluntad humana, entonces eso significa o bien Dios no se encarnó en Jesús o solo se encarnó en parte. Lo primero negaría la divinidad de Cristo, lo segundo negaría la simplicidad de Dios. Por tanto, era un tema de bastante peso. Y finalmente la Iglesia terminó reconociendo la necesidad de que Cristo tuviera dos voluntades, una voluntad humana y una voluntad divina, y condenó como herejía la opinión contraria, que recibía el nombre de monotelismo. El caso es que durante la controversia, el patriarca de Constantinopla envió una carta al Papa Honorio en el 634 pidiéndole consejos sobre este tema, y en la que puede leerse tal cual: confesamos una voluntad en nuestro Señor Jesucristo, lo cual sí, hay que reconocerlo. De buenas a primeras suena justo como una afirmación de la herejía del monotelismo. Ahora, Honorio fallece en el año 638 y años más tarde, entre el 680 y el 681, la Iglesia convoca el tercer concilio de Constantinopla, donde se discute ese tema. El concilio termina condenando como herejía la postura del monotelismo, la idea de que Jesús tenía solamente una voluntad, pero como algunos habían traído a colación esa carta del Papa Honorio para defender justamente lo contrario, pues resulta que le condenan también a él por hereje. Vaya por Dios. Ya es suficiente. El tema es peliagudo porque parece que toda opción es problemática para el católico. Si el concilio realmente acertó en su condena al Papa Honorio, entonces este fue un hereje. Y la doctrina de la infalibilidad papal parece quedar en entredicho. Si en cambio Honorio realmente no fue un hereje, entonces el concilio cometió un error. Y eso parece ir en contra de la infalibilidad que la Iglesia también atribuye a los concilios cuando se cumplen las mismas condiciones que hemos enunciado al inicio de este vídeo. Así que, ¿cómo salimos de este embrollo? Un marrón encima de los grandes. Veámoslo. Primero, si uno lee la carta del Papa Honorio, puede ver, y así lo han puesto de relieve varios académicos, que el Papa no está ahí afirmando la herejía del monotelismo, aunque se dé esa impresión de buenas a primeras si uno se limita solamente a esa frase. Más bien parece que Honorio está queriendo decir que no hay en Jesús un conflicto de voluntades, un conflicto entre su voluntad humana y su voluntad divina, o entre su voluntad humana y sus pasiones, y que por ello puede decirse que en él hay una sola voluntad, porque no tuvo el Salvador otra ley en sus miembros o voluntad diversa o contraria, como quiera que nació por encima de la ley de la condición humana. Es un poco como cuando decimos que en cierto grupo de personas comparten la misma voluntad. No queremos decir que literalmente haya una única voluntad entre todos ellos que dominen al grupo. No, queremos decir que no hay conflicto entre las distintas voluntades particulares. Van todos a una fuente ovejuna, ¿no?
algo así. Pues lo mismo es lo que estaba queriendo decir Honorio, de un modo un poco patoso, está claro, dado el contexto de la discusión, pero quién sabe, quizá, oye, que cada uno tiene sus límites. Tiene tela y su marinera, ¿eh? Esta es la interpretación que hizo, por ejemplo, su sucesor, el Papa Juan IV, que reinó entre el 640 y 642, y que escribe 3 años después de la muerte de Honorio una apología, una defensa de su figura. Allí escribe: mi predecesor, Honorio, en su enseñanza sobre el misterio de la encarnación de Cristo, quiso decir que no se dan en él las voluntades opuestas de la mente y la carne, como en nosotros pecadores. Pero entonces, ¿qué? ¿El concilio se equivocó al condenarlo por hereje? Pues sí. ¿Y eso no va en contra de la indefectibilidad de la Iglesia? Pues no. ¿Por qué no? Porque la promesa es que la Iglesia nunca va a errar al definir de modo definitivo cuestiones de fe y moral. Pero si un cierto individuo como el Papa Honorio fue o no un hereje, no es una cuestión ni de fe ni de moral. El monotelismo es una herejía, sí es una cuestión de fe. Pero si tal persona concreta fue o no un hereje, eso no. Es más bien una cuestión de hecho, como el de cuántos kebabs me he comido yo el día de ayer. No has sabido encontrar ahí el término medio, amigo? Y aunque para el católico la Iglesia tiene la garantía de no errar en materia de fe ni de moral, no se le prometió infalibilidad en cuestiones de hecho histórico. Basta mirar la historia y tenemos un ejemplo bastante amplio. Pero supongamos que el concilio no se equivocó y que Honorio realmente fue un hereje. ¿Refutaría esto la doctrina de la infalibilidad papal? Pues no necesariamente. Tampoco. Un momento. Recordad las condiciones que, según la Iglesia, ha de cumplir una declaración papal para ser tenida por infalible. El Papa es infalible cuando pretende enseñar de modo definitivo y universal en materia de fe y moral. Si Honorio realmente estaba afirmando el monotelismo en esa carta, eso sería sí una cuestión de fe, pero no está para nada claro que pretendiera definir el asunto de modo definitivo y universal. Una carta privada. Por tanto, incluso si estuviéramos ante el caso de un papa hereje, cosa que de nuevo es discutible, eso no refutaría la infalibilidad, porque no se habrían cumplido el resto de condiciones. Pero el hecho de que el concilio condenara a Honorio no muestra que la idea de la infalibilidad papal es un invento muy posterior. Al fin y al cabo, no tendría sentido que los padres conciliares condenasen al Papa Honorio como hereje si partían de esta idea de que el Papa cuenta con una protección divina especial en cuestiones de fe. Buena pregunta. Sigue. Lo primero a decir es que el mismo concilio ya había aceptado y reconocido en sus líneas esenciales la doctrina de la infalibilidad papal, y justamente en las sesiones anteriores a la condena de Honorio. Por ejemplo, en el concilio se lee en alto una carta del Papa Agatón, dirigida al emperador, en la que encontramos lo siguiente. Pues esta es la regla de la verdadera fe. Es que esta madre espiritual de tu tranquilo imperio, la Iglesia Apostólica de Cristo, ha afirmado y defendido siempre en la prosperidad y la adversidad, la cual, será probado por la gracia de Dios Todopoderoso, nunca se ha extraviado del camino de la tradición apostólica, ni ha sido corrompida por sostener innovaciones heréticas, sino que desde el principio ha recibido la fe cristiana de sus fundadores, los príncipes de los apóstoles de Cristo, y permanece impoluta hasta el final, según la divina promesa de nuestro Señor y Salvador mismo, que le hizo en los santos evangelios al príncipe de los apóstoles diciendo: Pedro, Pedro, mira, Satanás ha deseado teneros para poder zarandearos como si fuerais trigo, pero yo he rezado por ti para que tu fe no falle, y cuando te conviertas fortalezcas a tus hermanos. Que su tranquila eminencia considere, dado que es nuestro Señor y Salvador, el dueño de nuestra fe, el que prometió que la fe de Pedro no fallaría y que lo exhortó a fortalecer a sus hermanos, como es sabido por todos que los pontífices apostólicos, los predecesores de mi pequeñez, han hecho siempre con confianza esto mismo. Carta del Papa Agatón al emperador Constantino. Entonces, fijaos bien, el Papa Agatón no solo afirma en esta carta la indefectibilidad de la Iglesia de Roma, diciendo que nunca
nunca ha sido manchada por la herejía y que permanecerá impoluta hasta el final, sino que también remarca que esto se ha cumplido tal cual en sus predecesores, sin hacer ninguna excepción. ¿Y quién es uno de esos predecesores? Efectivamente, el Papa Honorio. Entonces, cuando se lee esta carta en el concilio, los presentes la aceptan enérgicamente y hasta declaran que es como si Pedro mismo lo hubiera escrito. Ahora, por un lado, aceptan sin reservas un texto que afirma que la enseñanza de todos los papas, incluyendo Honorio, está impoluta, pero sesiones después condenan a Honorio por hereje. ¿Cómo se entiende esto? Pues lo más probable es que los padres del concilio tuvieran en mente algo como lo siguiente: Honorio en su magisterio público no sostuvo nunca la herejía, y en eso se entiende que aceptaran tal cual la carta del Papa Gatón, pero sí pensaban que fuera un hereje en el fuero interno, en su persona privada, y de ahí la condena posterior. Ahora bien, la doctrina de la infalibilidad que la Iglesia enseña no excluye que un papa pueda sostener la herejía de modo privado, quizá incluso sin ser consciente de que lo que cree es herejía, mientras no ate la Iglesia de modo definitivo y universal en su magisterio público a un error de tal envergadura. En fin, este es un episodio interesantísimo de la historia de la Iglesia, con muchos matices, pero que tiene solución, razón por la cual no difundamos ánimos adversos ante la posible herejía de determinados papas. Oye, relaja. No, hombre, no, madre de Dios. Sobre todo tú, creador de contenido, que te gusta llenarte la boca diciendo que el Papa Francisco esto o aquello. ¿Queréis saber más? Estad atento a mi canal, porque aquí viene tela de la buena, porque ya llega a un nivel en la que a uno le hinchan ciertas cosas y que solo quieran bombardear al Papa Paquito. Cuidaros.